Hola, bienvenido al curso de Química Orgánica. Esperamos que con estos conceptos básicos te podamos ayudar a resolver tus dudas. Comenzaremos con la introducción a Química Orgánica. Química orgánica o química del carbono es aquella que estudia los compuestos de los seres vivos que contienen carbono en su estructura. La química orgánica o compuestos orgánicos se clasifican en acíclicos, los mismos que pueden ser saturados e insaturados, y los cíclicos, que se dividen en isocíclicos y heterocíclicos. Los isocíclicos pueden ser aromáticos o alicíclicos. Los compuestos aromáticos pueden ser nucleados condensados, polinucleados o mononucleados. Los compuestos orgánicos se van a formar por diferentes mecanismos de reacción, que son sustitución, adición, eliminación y condensación. La reacción por sustitución consiste en reemplazar un átomo o grupo de átomos por otro proveniente del reactivo. En definitiva, es un intercambio de átomos. Por ejemplo, tenemos un compuesto orgánico más un reactivo. Esto gracias a la luz. Van a intercambiar sus átomos formando así nuevos compuestos. La reacción de adición consiste en que un reactivo se incorpora a la molécula. Por ejemplo, en el compuesto orgánico se va a añadir un reactivo formando así un nuevo compuesto. La reacción de eliminación consiste en la eliminación de átomos de la molécula orgánica formando así moléculas con dobles enlaces. Por ejemplo, del compuesto orgánico vamos a eliminar un átomo. Este átomo va a ser integrado a otro reactivo y el compuesto orgánico va a formar enlaces dobles con el carbono. Y las reacciones por condensación consiste en que se puede unir o condensar partes de dos moléculas cuyos carbonos han quedado con un electrón libre. Por ejemplo, en esta reacción vamos a unir los átomos que hayan quedado libres en el compuesto orgánico. Estos átomos se unirán a otro reactivo, teniendo así dos compuestos completos y sin radicales libres. El átomo de carbono. El carbono se encuentra ubicado en el grupo cuarto a período 2, ocupando el centro del sistema periódico de Mendel. Presenta tres principales estados: el estado fundamental del átomo de carbono y el estado excitado del átomo de carbono. El estado fundamental o estado excitado, hibridación. El carbono tiene número atómico de 6. Lleva 4 electrones en su último nivel cuántico y de acuerdo a la teoría del octeto tiene dos posibilidades. La posibilidad A: perder esos 4 electrones y transformarse en un ion positivo tetravalente, adquiriendo la estructura del gas noble, el helio. Por ejemplo, el carbón funciona con valencia más 4 en la molécula de tetracloruro de carbono porque el cloro vale menos 1. La posibilidad B: ganar 4 electrones y transformarse en ion negativo tetravalente adquiriendo su estructura del gas noble, neón. Por ejemplo, el carbono funciona con valencia menos 4 en la molécula del metano porque el hidrógeno vale más 1. El estado fundamental del átomo de carbono. Tomando en cuenta que el número atómico es 6, la distribución electrónica es: en el segundo nivel existen 2 electrones apareados en S, un electrón solitario en P y un electrón solitario en PY, en tanto que en el orbital PZ no existen electrones. Por lo tanto, el estado fundamental se presenta cuando el carbono está libre, es decir, no forma combinaciones. El estado excitado del átomo de carbono. El estado excitado se produce cuando el átomo de carbono va a reaccionar consigo mismo o con otros elementos. La excitación consiste en que los dos electrones del orbital 2s se reordenan en el sentido de un electrón salta a llenar el orbital 2p2 que estaba vacío en el estado fundamental.
Los orbitales moleculares sigma y pi. Entre los orbitales moleculares tenemos el sigma y el pi. Este tipo, el sigma, se realiza entre orbitales que son simétricos respecto al eje internuclear y pueden formarse así: longitudinal sp, sp2 y sp3. En los siguientes gráficos se demuestran los enlaces sigma. El solapamiento de los orbitales atómicos que va a formar orbitales moleculares sigma. Los enlaces pi. Al contrario del anterior, en torno al eje de uno de los dos núcleos, pero es simétrico a un plano que los divide en dos partes iguales, uno hacia arriba y otro hacia abajo del eje internuclear. El enlace pi se forma por el traslape de los orbitales p de 2, 3 y 4 átomos. Las cadenas carbonadas. El carbono tiene la propiedad de unirse consigo mismo, formando cadenas que pueden ser de la siguiente forma: cadenas lineales o normales y cadenas ramificadas o arborescentes. Las cadenas lineales son normales, en donde se podrá observar la existencia de enlaces simples, dobles o triples entre carbonos y carbonos, como por ejemplo el propano. La cadena ramificada o arborescente, cuando la cadena principal salen átomos de carbono, por ejemplo el 2-metilpropeno, el 3,3-dimetil-1-buteno, entre otros, en donde podemos encontrar enlaces simples y enlaces dobles.